El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Silvia Corzo. Buenas noches, este es Veredicto, el programa de los grandes debates nacionales aquí en el Canal 1. Esta noche vamos a hablar de un tema que está obligatoriamente en la agenda de los candidatos a las elecciones del próximo 9 de marzo, y es los derechos de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI. Como siempre, ustedes son los que al final emiten el veredicto, pero será después de esta pausa. Quédense con nosotros que les prometemos un debate con muy buenos argumentos. Regresamos en un minuto. Regresamos a Veredicto, el programa de los grandes debates nacionales aquí en el Canal 1. Muchas gracias por quedarse con nosotros, bienvenidos. Esta noche vamos a hablar de un tema que es importante para las elecciones del próximo 9 de marzo porque todos los candidatos están hablando de esto y es la necesidad de legislar a favor de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Ustedes son los que al final emiten el veredicto, pero antes de empezar este debate vamos a darles algunos argumentos para que tomen su decisión. ¡Toda la sociedad! Tradicionalmente las minorías han sido víctimas de rechazo y discriminación por las clases preponderantes de turno. Actualmente, la comunidad LGBTI lucha por la igualdad de sus derechos, pues a pesar de que varias sentencias de la Corte Constitucional han propendido por ello, algunos sectores siguen oponiéndose a que sigan ganando espacio, tal y como ocurrió recientemente en Uganda y en Oklahoma, en los Estados Unidos. ¡Hombre con hombre, mujer con mujer, matrimonio igualitario de una vez! Desde febrero de 2007 se vienen reconociendo derechos como los patrimoniales, de afiliación de parejas al sistema de salud, de pensión de sobrevivencia, de patrimonio inembargable o el derecho a entablar un vínculo solemne frente a un notario, entre otros. Pero, ¿debe el próximo Congreso legislar para que esta comunidad tenga acceso a los mismos derechos del resto de los ciudadanos? ¿O deben primar los conceptos basados en la fe de la mayoría? Ese será nuestro tema de hoy, y ustedes dictarán el veredicto. Ya lo saben ustedes, ese es el tema de esta noche. Se debe legislar de manera especial para las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Ustedes van a tomar la decisión al final. Vamos a presentarles más adelante los protagonistas del debate de esta noche, nuestro fiscal y el defensor, a quienes ustedes apoyarán votando en nuestra página de internet www.veredicto.tv, pero también pueden dejarnos sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter, @veredictontc. Comencemos. Voy a presentarles a los protagonistas del debate de esta noche. Primero, a nuestro fiscal, el doctor Víctor Velázquez Reyes, candidato al Senado por el partido Opción Ciudadana, abogado, especializado en Derecho Constitucional y ha tenido ya una amplia hoja de vida participando en partidos como el Conservador y en el movimiento Unión Cristiana. Doctor Velázquez, muchas gracias por acompañarnos esta noche en este debate. Muy buenas noches. Bienvenido. Y nuestra defensora esta noche, la persona que va a dedicarse a defender este tema, que la comunidad de LGBTI tiene derecho a que se legisle especialmente, es la doctora Angélica Lozano. Ella es candidata a la Cámara por Bogotá de la Alianza Verde. Ella fue elegida como concejal de Bogotá, exalcaldesa de la localidad de Chapinero, también abogada, vocera de los movimientos La Séptima se respeta y La Ciclovía se respeta. Muy buenas noches, doctora Angélica Lozano, y muchas gracias por estar acompañándonos en este debate. Buenas también. noches, un gusto defender a los derechos de la comunidad LGBT. Defendemos la igualdad. Bueno, empezamos, estamos preparados. Vamos a empezar primero con nuestro fiscal, va a hablar él, va a presentar a su testigo y luego las dos partes van a interrogar a este testigo. Empecemos con el doctor Víctor Velázquez, así que adelante, doctor, cuéntenos por qué usted considera que no está de acuerdo, que no se debería legislar a favor de esta población especialmente. Bueno, en primer lugar, la Carta Política dice cuáles son los derechos de los colombianos. Ahí no hay ninguna diferencia y no entiendo por qué se pida que se otorgue el Congreso deba legislar especialmente para esta población, si todos los colombianos somos iguales. Entonces, legislar para un grupo especial, la ley deja de ser general, deja de ser permanente, deja de ser abstracta y tiene una destinación específica. Yo creo que legislar en el país por preferencias sexuales es un absurdo. ¿Por qué? Hay temas mucho más importantes de los cuales debe ocuparse el país, por ejemplo, de los pensionados, sus mesadas
no se incrementan en el mismo tope o porcentaje en que se incrementa anualmente el salario mínimo. Hay que legislar para modificar el sistema de salud pública en el país. Hay que hacer una gran reforma a la justicia. Hay que aspirar a que nuestros jóvenes no sigan delinquiendo. Entonces hay que hacer una política, establecer una política educativa. Hay que hacer una política penitenciaria. Hay que descongestionar las cárceles. Hay mucho tema, pero el Congreso no se puede ocupar de esta temática, en primer lugar. En segundo lugar, pues ya lo he dicho, la Constitución, Colombia es un Estado, no digo que teocrático, pero sí es un Estado teísta, en donde 45 millones de colombianos nos dimos una Constitución que fue votada en un referendo, y ahí se establecen muy claramente los parámetros sobre los cuales debemos movernos los colombianos. Entonces, quienes dicen que se debe legislar porque hay que ayudar al libre desarrollo de su personalidad, están desconociendo que el libre desarrollo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad es para que el ser humano se eleve, se dignifique, se proyecte. ¿Por qué estudiantes o pensionados o adultos mayores tendrían derechos distintos a los de la población LGBTI si finalmente usted empieza diciendo su discurso que todos los colombianos son iguales? Es como para poder tener claro la diferenciación que usted tiene entre unos y otros. Correcto. Es muy fácil y muy sencilla. Uno se mueve por la naturaleza misma del ser, de la persona. Dos hombres no son complementarios. Dos mujeres no son complementarias. Los órganos sexuales o reproductivos, como se le quiera llamar, o genitales, no se acoplan. Hay una armonía entre el hombre y la mujer. Esa es la naturaleza. Hoy, cuando se está pidiendo que se legisle sobre el medio ambiente, por ejemplo, para proteger la naturaleza, pues legislemos sobre la naturaleza del ser humano. Alguien dice que esto es un proyecto de vida. Yo personalmente creo que esto no es proyecto de vida, porque el ser humano proyecta vida de dos maneras. De una manera material u objetiva, si el ser humano se reproduce. Dos hombres no se reproducen. Dos mujeres, aunque fueron dotadas por el Creador de los órganos adecuados para la reproducción, para la proyección del género humano, no se reproducen. En consecuencia, estas uniones son unas uniones infecundas. Ahora, si uno la ve desde el punto de vista espiritual, pues tampoco proyecta vida desde el punto de vista espiritual. Si uno recuerda las frases de Saulo de Tarso, Saulo dice que hay una serie de personas, de conductas, que no proyectan vida. Y entonces, desde ese punto de vista, tampoco proyectan vida espiritual. Hay otras personas que dicen, no, es que hay que legislar por gustos sexuales. Pero si vamos a legislar por gustos sexuales, quedarían por fuera los zoófilos, quedarían por fuera los necrófilos, y entonces es un absurdo, un absurdo. Por eso no comparto la política de quienes están haciendo esto un tema de campaña, porque entre otras cosas la población LGTBI, de acuerdo a las estadísticas del Polo, de acuerdo a las estadísticas que dio en un debate en la Comisión Séptima Gloria Inés Ramírez, en esa época eran 36.000 colombianos. Mire cómo, hagamos cuenta que hoy esa población ha sido censada y que no creo que lleguen al 500.000 de colombianos. Entonces, distraer al poder legislativo para ocuparse de una conducta, de un comportamiento de esta naturaleza. Entonces, en ese orden de ideas, hay que legislar también para favorecer a los cleptómanos, porque ellos también tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad. Bueno, pero estaríamos acabando completamente con la normatividad jurídica donde esto se llega a contemplar. ¿Está usted equiparando entonces aquí a las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI con personas que tienen conductas como criminales, por ejemplo? No lo estoy comparando. Es que usted está hablando de cleptómanos, hace un momento habló de personas con aberraciones sexuales, es para... No, porque si se está diciendo que hay que legislar por gustos sexuales, por una preferencia sexual, para nadie es un secreto, hay que decirlo a voz en cuello, para nadie es un secreto que hay un sector de la población colombiana que satisface su sexualidad. Bien, es momento que usted responda a una pregunta que tenemos para usted. Es del doctor Germán Humberto Rincón Prefetti, activista homosexual y abogado. Escúchela.
Existe un concepto de constitucional sobre la teoría de los criterios sospechosos y en ese sentido se hace un test estricto para verificar el derecho a la igualdad. La Corte Constitucional ya ha dicho claramente que lesbianas, gays, bisexuales, transgenistas, intersexuales nos encontramos dentro de este test en una circunstancia muy especial, razón por la cual, ¿por qué usted justifica que no se debe legislar cuando ya existe, desde el punto de vista filosófico constitucional, una posición respecto de un grupo vulnerable, históricamente excluido y que en mi consideración merece una acción afirmativa de parte del Estado para legislar o para acciones afirmativas en general? Bueno, en primer lugar, la Corte Constitucional ha excedido sus linderos. La Corte Constitucional se ha desviado de los preceptos de la Carta. La Carta le fija los linderos sobre los cuales tiene que moverse la Corte. La Corte ha ido más allá, en primer lugar. En segundo lugar, la población LGTBI tiene los mismos derechos que tenemos nosotros y pueden hacer sus sociedades. Quieren tener una sociedad económica, ahí están las sociedades comerciales. Yo puedo hacer, con su señoría, puedo hacer una sociedad en la cual al final se van a repartir unas ganancias. Yo no le veo problema a eso, pero venir a consagrar, que es lo que ellos pretenden, por ejemplo, el matrimonio. Matrimonio pues viene de matriz, dos hombres no tienen matriz. Se dice que son unión de parejas del mismo sexo. Estamos colocándole un significado a los vocablos que no los tienen semánticamente. Pareja, el diccionario lo define como hombre y mujer, más bien serían pares, llamemos las cosas por su nombre, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, los derechos de todos los colombianos están garantizados. ¿Queremos hacer una sociedad económica? Se puede hacer. ¿Quieren hacer una relación de convivencia? En todas partes se hacen reuniones de convivencia, se pueden hacer unos pactos de convivencia, pero venir a darle la trascendencia de familia, de matrimonio, de parejas y que hay que celebrarles el matrimonio es absurdo. Ellos pueden ir a una notaría y en la notaría el servidor público puede dejar constancia de lo que se dice. El uno le puede decir al otro todo lo que quiera. Una de ellas le puede decir a la otra lo que bien tenga. Se eleva escritura pública. Pero que el Estado haga una declaración, por ejemplo, de señalar que son esposos, es absurdo. Primero, porque el constituyente primario le ha dado una orden al constituyente derivado y fuera de eso, pues ahí hay una normatividad que es irrefutable. Recordemos que aquí la doctora es abogada, yo soy abogado, recordemos que el artículo 27 del Código Civil dice que no se puede desatender el tenor literal de lo que está escrito sobre pretexto de ir a consultar su espíritu. Si consultamos las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, ahí nos damos cuenta, primero, el origen del preámbulo de la Constitución, en segundo lugar, el origen del artículo 42 de la Carta Política e incluso el origen del artículo 43. Total que, si aquí se pretende que el legislador acepte un llamado, un ruego, una súplica que le está haciendo la Corte, pues aquí los poderes son independientes. Bien. Señor fiscal, muchas gracias por contestar esta pregunta. Voy a llamar a su testigo, lo voy a presentar. Es el señor Eduardo Hernández, candidato a la Cámara por Bogotá del Partido Opción Ciudadana. Es administrador de empresa, pastor cristiano y fue asesor de las unidades de trabajo legislativo de la Cámara de Representantes. Doctor Eduardo Hernández, bienvenido esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Le invito a que pase a su puesto y es su turno para interrogarlo, señor fiscal. Así que busque muy bien las preguntas que le va a hacer para que le ayude a sustentar su posición esta noche. Como testigo, usted puede poner, ¿cree usted que se deba legislar que el Congreso próximo se ocupe de ese tema? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Aunque el Congreso exhorta, la Corte exhorta al Congreso a que legisle sistemáticamente sobre este tema, también le llama a decir que haga las cosas con orden. Me llama mucho la atención ese segundo párrafo de la exhortación, haga las cosas con orden. En ese orden de ideas, nosotros, particularmente como activistas cristianos, como usted mismo nos ha presentado, creemos que no se debe hacer. Nosotros tenemos una convicción de que el hombre y la mujer fueron puestos por Dios en la tierra para que se procrearan,
La Biblia nuestra, la que leemos nosotros, la que leen cerca de 40 millones de colombianos, así lo dice. Varón y hembra los creó. De manera que no va con la naturaleza divina, va en contra de la naturaleza de Dios. Déjeme decirle una cosa. Ya se legisló sobre el 1482. Se está legislando sobre una ley especial para las comunidades LGTBI. Posiblemente ellos lo están haciendo, posiblemente nosotros vayamos al Congreso de la República. Nos vamos a oponer con argumentos sabios, argumentos concretos. Nosotros, como tal, por convicción, no lo podemos hacer, ni lo vamos a hacer. Que la Corte nos obliga, la Corte no nos está obligando en el Congreso a legislar sobre eso. Nos dice, legislen sistemáticamente. Podemos pasar 100 años en este cuento, sistemáticamente. Cada 20 de julio van a radicar este proyecto. De manera que muy posiblemente el 20 de julio lo van a radicar. Muy posiblemente, creería yo, porque año tras año lo han hecho. Han cambiado sus nombres originales. En una ocasión lo presentaron como derechos patrimoniales, en otra ocasión lo presentaron como parejas del mismo sexo. Ahora, quién sabe, no sé cómo lo van a presentar, pero lo cierto es que si lo presentan, nosotros estamos dispuestos nuevamente a decirle a la comunidad, a decirle a los colombianos que no estamos de acuerdo con ello. ¿Tiene otra pregunta usted, señor fiscal? Sí, la otra pregunta es, ¿usted cree que si el Congreso no legisla sobre ese tema, las personas pertenecientes a la población LGTBI pueden ir ante un notario a casarse? No. O sea, ¿qué fue lo que dijo la Corte? La Corte le dijo, si el Congreso no legisla, preséntense ante un notario o ante un funcionario legal para que legalice eso, pero nunca solemnizarlo. O sea, la palabra solemnizar, la palabra matrimonio nunca va a suceder. Así de sencillo. Bien, se nos ha acabado el tiempo del interrogatorio de la Fiscalía. Vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con las preguntas que tiene la defensa para el testigo del fiscal. Regresamos a Veredicto y hoy estamos hablando de la posibilidad de que el Congreso legisle especialmente para la población LGBTI. Ya ustedes escucharon la posición de la Fiscalía, también vieron las preguntas que tenía la Fiscalía para su testigo. Es momento de que la defensora interrogue o contrainterrogue al testigo de la Fiscalía. Así que adelante, doctora Lozano. Mil gracias. Quiero preguntarle, cuéntele a los colombianos cuál es el libro que rige en nuestro país, que nos une a todos, desde Leticia hasta La Guajira, y que estamos obligados a acatar. Diga, por favor, solo el nombre del libro. La Constitución Nacional, y toco el artículo 42, eso es todo. Gracias. La Constitución Nacional, que incluye derechos fundamentales que todos debemos reservar. Por ejemplo, el derecho a profesar un credo. Yo respeto y velo por el respeto absoluto del derecho a la libertad religiosa. Pero en Colombia los derechos civiles están regidos por la Constitución, no por el libro particular de las diferentes creencias religiosas, por lo que tenemos que apartar de esta discusión el válido derecho a profesar un credo. Bueno, pero la pregunta, doctora Lozano, no nos desviemos. Usted dice que de puertas para adentro es válido lo que haga cualquier persona, lo que quieran hacer de puertas para adentro. ¿Los derechos de los ciudadanos solo rigen en el espacio privado o también rigen en espacio público? Rigen en espacio público, por lo que usted quiera o alguien, con todo el respeto, o alguien quiera hacer de su vida privada, lo hace de puertas para adentro. Lo que quiero decir es lo siguiente, ¿por qué tengo yo...? Por favor, señora jueza, yo estoy haciendo preguntas y él se desvía. Okay. Entonces, un ciudadano solo tiene derechos de puertas para adentro de su hogar y no en espacio público. Limitémonos a contestar las preguntas, doctor Hernández. O en los dos, espacio privado y ¿Y sabe por qué público? se lo digo? Ya tenemos clara la posición de ustedes acá. Hay que responder las preguntas de la defensa, que es la que le está haciendo, para ayudarle también a los televidentes a tener argumentos para tomar la decisión. Por favor, responda lo que ella le pregunta. Obviamente de puertas hacia afuera. Vale, la Corte Constitucional en muchas sentencias ha reconocido distintos derechos patrimoniales a las parejas del mismo sexo. Dijo específicamente en la reciente sentencia que también son familia las conformadas por parejas del mismo sexo. Si las parejas son familia, ¿usted por qué pretende reducirle derechos en la vida pública y limitarlas a un espacio privado? Le contesto, literalmente yo leo lo que dice la Constitución.
Y eso es lo que yo interpreto. ¿Y Me da cuál la es? impresión que hay otro tipo de interpretaciones. El ciudadano que está mirando allá automáticamente va y coge y consulta y va a leer literalmente lo que dice. Que la Corte haya formado otro tipo de familia es decisión de la Corte, pero si yo tengo y leo la Constitución y veo que el artículo 42 dice que es mujer y hombre, así de sencillo, eso es lo que yo tomo. Bueno, a menos de que haya una reforma constitucional o un acto administrativo, qué sé yo. Entonces yo quiero hacerle una pregunta. Las familias homosexuales que en Colombia existen desde hace muchos años y que ya son reconocidas por la Corte Constitucional, deben ser tratados como ciudadanos iguales, dado que pagan los mismos impuestos, tienen los mismos derechos como ciudadanos, o deben tener derechos distintos e inferiores. Déjeme decirle, le respondo su pregunta, pero déjeme decirle algo. El doctor Víctor Velázquez decía inicialmente que el espíritu de la Constitución fue hecho así. Lo hablábamos con una de las personas que participó en ese momento como asesor. Lo segundo que le quiero decir es, tienen derechos iguales. Indudablemente no les estamos quitando los derechos. Es más, ellos pueden disfrutar a plenitud de lo que el Estado les está dando en este momento. A lo que yo me refiero es que, ¿por qué nosotros tenemos que aceptar como sociedad lo que otra persona como sociedad quiere implantarnos a nosotros? Llámese mayoría o llámese minoría. Nosotros venimos con unos principios, con una moral que probablemente a eso a nadie le gusta. ¿Por qué? Porque es que hablar de un principio, hablar de una moral es muy difícil trazar esa línea imaginaria. Yo creo que a lo bueno hay que llamarlo bueno, a lo malo hay que llamarlo malo. Pero bueno, su respuesta es sí, tienen los mismos Claro, derechos. Que era la pregunta de la doctora claro, Angélica. yo no estoy diciendo que no, pero sencillamente, bueno, perdón. Sí. Sí, Entonces, bueno, sí tienen los mismos derechos. Esa es la respuesta. Y la última pregunta, doctora Angélica, ya que tiene para el testigo de la Fiscalía. Sí. Las leyes que expide el Congreso de Colombia deben sujetarse a la Biblia o a la Constitución. A la Constitución, indudablemente. Bien, muchas gracias. Finalmente, son ustedes los que toman la decisión. A través de nuestra página de internet www.veredicto.tv van a encontrar las casillas que apoyan al defensor y al fiscal. Empiecen a votar desde ya y déjenos sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter, @veredictonetc. Estamos en Veredicto, regresamos en minutos. Regresamos a Veredicto. Hoy estamos debatiendo el tema de la legislación especial para la población LGBTI. Ustedes ya escucharon la posición completa en el segmento anterior de la Fiscalía. Vamos a escuchar ahora la defensa, la que cree que sí debe estar de acuerdo, que está de acuerdo en que se legisle especialmente para esta comunidad. Y la defensa está encabezada hoy de la doctora Angélica Lozano, así que la invito, doctora Angélica, a que le cuente a los televidentes porque usted sí está de acuerdo y para que exponga sus argumentos, por favor. Vale, mil gracias. Es un honor estar acá. Yo pongo la cara por la gente que está en el closet, por la que no, y sobre todo por todos los colombianos que queremos una sociedad justa y en paz. Y eso no, la paz no es por allá lejana en asuntos de armados. La paz es en la convivencia y en la igualdad con los vecinos, con los compañeros de oficina, con los que uno va en el bus y aún no conoce. Esa es la convivencia a la que le queremos apostar para transformar a nuestro país. El artículo 13 de nuestra Constitución dice que todos los hombres y mujeres nacidos en Colombia somos iguales, iguales ante la ley, que no habrá ni podrá haber discriminación por razón de edad, de sexo, de religión, de identidad política, que no habrá discriminación. Y ordena el mismo artículo de nuestra Constitución a legislar, a que el Estado proteja especialmente a los grupos poblacionales que por cualquier razón han sido discriminados o están en una desigualdad de condiciones. Por ejemplo, a las etnias, a la población con discapacidad. Y en este caso que nos ocupa, después de escuchar al fiscal, que parece de otra época, a la comunidad LGBT. ¿Qué es LGBT? Hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas como usted, como cualquiera, que paga los mismos impuestos, que debe tener los mismos derechos, pero que en la práctica no los tenemos. Y esa es la razón de este debate. Decía el fiscal, contradiciéndose, que una senadora hablaba de 35.000 personas LGBT en Colombia y después decía que 500.000. Le voy a aclarar. Estudios internacionales, científicos, aceptados mundialmente, estiman en un 10% la población homosexual en la humanidad.
10% en nuestro país, estamos hablando de los derechos de casi 5 millones de personas. 5 millones que resisten la discriminación muchas veces en la casa, en la familia, en el espacio de más amor, que aguantan una educación con homofobia, con bullying, con matoneo, con discriminación, con maltrato incluso del mismo profesor, discriminación laboral. Por eso nosotros, señora fiscal, trabajamos por la igualdad. Estamos seguros que la igualdad es imparable. El mundo entero está trabajando por la igualdad. Así como en su momento tuvimos que luchar, y otras generaciones lo hicieron, por el derecho al voto de la mujer, por el derecho a estudiar y a trabajar de las mujeres. ¿Sabe qué decían en esa época? La sociedad se va a acabar si las mujeres salen de la casa a trabajar o a estudiar. La sociedad se va a terminar, se va a extinguir. No, la sociedad ha crecido, ha mejorado con el trabajo de nosotras las mujeres. La lucha por los derechos civiles, por ejemplo, de los negros, fue una lucha social. ¿Sabe qué, señor Víctor? En alguna época de la historia consideraban que una persona negra tenía media alma, era medio ser humano, no era persona. Por fortuna esa época quedó atrás. Somos iguales y hace falta mucho por hacer. Hay un rezago educativo en el nivel directivo de nuestro país, de los estados. Por eso es noticia que el presidente de Estados Unidos sea afro. Eso no debería serlo. Nos hace falta mucho aún por la igualdad, ni qué decir de las mujeres. En ese contexto damos esta lucha, una lucha feliz, una lucha digna por los derechos civiles de casi 5 millones de personas, y así fueran poquitos, así fuéramos menos, también tenemos derechos. La Constitución le ha ordenado a nuestro Estado garantizar nuestros derechos, y hay una realidad. En Colombia todos tenemos derecho, entre comillas y en el papel, por ejemplo, a suscribir el contrato laboral. El desempleo que hay en nuestro país, todos tenemos derecho a un contrato laboral, a un contrato civil de arrendamiento. ¿Cuántos vivimos en arriendo? ¿Cuánto nos toca pagar? Tenemos derecho a un contrato civil de arrendamiento, a un contrato civil de compraventa. Ese carrito que usted tiene, lo compró con un contrato civil. Pues también existe, por ejemplo, el contrato civil de matrimonio. Ese contrato da la protección integral de su familia. ¿Cómo se conforma una familia? ¿Por asuntos genitales? ¿Vamos a reducir la sexualidad a un asunto genital? No. Nosotros los seres humanos que amamos a otra persona, lo hacemos por el intelecto, por los valores, por la forma de ser, por su visión del mundo, no por los genitales. Eso es una forma de reducir al ser humano a lo mínimo, que no merece ser traído a esta discusión. Esos contratos hacen que tenga una protección integral, plena prueba. Los homosexuales en Colombia hoy tenemos muchas barreras para, por ejemplo, proteger nuestras familias integralmente con el contrato civil. Porque hay funcionarios públicos que usted se cuidó de no nombrarlos. Los jueces de nuestro país hoy interpretan si tenemos o no derecho a la protección integral de nuestras familias. ¿Cómo son nuestras familias? La abuela que cría a los nietos, el tío que cuida a los sobrinos, la mamá soltera. 39% de nuestros niños y adolescentes no conocen al papá. ¿No son familia? ¿No son familia porque no hay un hombre al lado de esta madre soltera? Por supuesto que sí. Y también somos familia las que integramos mujeres que amamos a otra mujer u hombres que aman a otro hombre. ¿Qué está detrás del amor? El cuidado, la decisión de apoyo, de levantarse cada día a pagar la hipoteca, a ahorrar para una salida, a apoyarse y cuidarse mutuamente. Eso es lo que es una familia, y eso no lo enmarca ni se reduce exclusivamente a un asunto genital o biológico. Doctora Ese Lozano, contrato civil. Ya que usted está hablando de esto, la voy a invitar a que responda una pregunta relacionada con este tema que usted está tocando, del doctor Carlos Fradique Méndez, abogado de familia. La adopción es una institución legal por medio de la cual se garantiza el darle hogar a una persona que carece de ella. Y ese hogar debe ser mejor que el biológico conformado por un hombre y una mujer. Si la unión de dos personas, dos hombres o dos mujeres, no puede cumplir con esta finalidad, ¿cómo es posible que se pueda entregar en adopción a una persona, a una pareja del mismo sexo?
Hablando valen. de uno de los derechos de los que usted hablaba ahorita, de constituir una familia, ¿no? Claro que sí, mire que los homosexuales en Colombia ya somos padres y ya somos madres. ¿Por qué? Porque muchos tienen un hijo o lo tuvieron de un matrimonio, de una relación anterior, madres solteras, hombres que son papás y que son homosexuales. También hoy podemos adoptar como personas individuales, presentar una solicitud. Y aquí hay que aclarar algo. Ningún adulto en nuestro país tiene derecho a adoptar. La adopción es una institución que le da derechos únicamente al niño. El niño y la niña en nuestro país tienen derecho a gozar de una familia y cuando están en situación de adopción es porque carecen de la familia de la que habla el doctor. Por supuesto que una pareja homosexual le puede dar algo mejor que el centro o la institución donde está el niño en el caso que él expone. Pero ninguna pareja, ni Víctor y su esposa, ni Ana y María, tienen derecho a adoptar. Cada postulante, una persona soltera, un viudo, un divorciado o una pareja, presenta una postulación y el Instituto de Bienestar Familiar tiene que seguir un protocolo. ¿Y qué va a establecer? Si esa pareja o persona son idóneos. Idóneos físicamente, mentalmente y económicamente. Le cuento, la Universidad de Londres hizo un estudio exhaustivo, examinó y acompañó durante varios años a más de 100 jóvenes de parejas heterosexuales, la mitad, hombre y mujer, 25 o 27 de hijos de parejas masculinas y el resto de parejas femeninas. El gran coco y el miedo que tienen de que estos niños o niñas sean homosexuales en su adultez quedó completamente desvirtuado. El 90% de los hijos de homosexuales es heterosexual. Es decir, se enmarca en la proporción mundial, no influye en nada en la sexualidad de los niños. En cambio, trae beneficios. Se cría gente con más aptitudes para comprender al otro, para comprender la diferencia, para saber que nos rige la Constitución y no un libro de un credo. De modo que se desarrollan unas habilidades donde sí hay una amenaza, la ignorancia. La ignorancia y los prejuicios son la única causal que se revela luego en el comportamiento del colegio como una amenaza, porque hay profesores o personas de la comunidad que creen que ese niño tiene un problema. No, el problema es la ignorancia del otro, del tercero. De modo que queremos hacer un proceso pedagógico y que los colombianos nos pongamos en los zapatos del otro. Eso es empatía. Necesitamos construir la paz comprendiendo a los demás. Nunca trabajaremos los activistas LGBT por quitarle derechos a una población, nunca. Ni un minuto de nuestro esfuerzo por impedir la vida feliz de otro. Toda nuestra lucha es por los derechos civiles, por los derechos propios, por la felicidad y la oportunidad de construir el desarrollo y una oportunidad de vida. Estos son los derechos civiles por los que luchamos. Bien, doctora Lozano, voy a presentar entonces en este momento a su testigo para que le ayude a fortalecer su posición sobre este tema. Se trata del doctor Esteban Restrepo. Él es profesor de la Universidad de los Andes en las cátedras de Derecho Constitucional y Teoría del Derecho y además tiene una maestría y doctorado en esta misma área. Doctor Restrepo, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Y doctora Lozano, pues es su oportunidad para preguntarle. Profesor, cuéntenos sobre los derechos como persona, porque hemos hablado mucho de familias, ya que hay una obsesión de otros con lo sexual. Cuéntenos qué pasa con los hombres y mujeres homosexuales en Colombia en materia de derechos que han ameritado un tratamiento especial en la ley y en la Corte Constitucional. Muy bien. Sí, digamos que aunque la discusión sobre el matrimonio, la adopción, los derechos relacionados con la familia es de gran importancia, no se pueden olvidar primero los derechos de carácter individual de las personas LGBTI. Y hemos hablado mucho de hombres gay o de hombres homosexuales y de las mujeres lesbianas. Pero en esta comunidad también hay personas transgénero, personas intersexuales que tienen problemáticas distintas a las familiares. En relación con derechos de carácter individual no podemos desconocer un hecho y es que las personas por tener una orientación sexual distinta pueden ser discriminadas en sus lugares de trabajo, en los centros educativos y pese a que el doctor Víctor ha sostenido que aquí todos somos iguales, pues no se puede negar que existe una situación histórica de vulnerabilidad, de discriminación contra las personas por su orientación sexual, no solo en Colombia, sino en el mundo, que determina que esa discriminación persista en el tiempo. Se han hecho avances,
pero por supuesto es necesario que las personas individualmente cuenten con mecanismos que les permitan reparar violaciones individuales, particularmente de su derecho a la igualdad. Si a una persona le dicen en el trabajo que la van a echar porque es homosexual o la van a echar porque es transgénero, pues deben existir vías legales que protejan ese derecho a la igualdad. Otra cuestión fundamental, que son necesidades propias de salud, de acceso a la salud, que se reflejan a todo lo largo, digamos, del espectro LGBTI, las personas, los hombres gay, las mujeres lesbianas, las personas transgénero, las personas intersexuales tienen necesidades especiales en salud que deben ser satisfechas por el sistema de salud en Colombia. Nuestra Corte Constitucional, pese a que su presencia parezca molestarle a la Fiscalía, pues ha hecho avances importantísimos en el reconocimiento de esos derechos que son derechos de naturaleza individual. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional para explicarle al televidente en un lenguaje claro? Y si tiene razón la Fiscalía al asemejar esto a un vínculo comercial o a una reunión como la que estamos teniendo en este estudio. No, la Corte Constitucional ha tenido una evolución muy importante desde el año, particularmente desde el 2007, en el reconocimiento de derechos patrimoniales especiales para las parejas del mismo sexo. Y hay que entender una cosa, por ejemplo, la Corte Constitucional le ha impuesto obligaciones también a las parejas constituidas por personas del mismo sexo. Por ejemplo, todo el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en materia de contratación pública se extiende a los compañeros permanentes, es decir, las parejas del mismo sexo tienen tanto derechos como las mismas obligaciones ciudadanas que gozan las parejas. ¿Pagan los mismos impuestos o pagan menos? Exactamente, no, los mismos. Digamos, la ciudadanía se ha ido equiparando. Todavía restan derechos por conquistar, digamos, todavía hay signos de que ocupamos un lugar de ciudadanía de segunda clase en muchos aspectos, pero ciertamente desde que la Corte Constitucional comenzó a reconocer a esta población como sujeto de plenos derechos, pues han habido unos avances innegables. Y creo que con esto terminamos el segmento de la defensa, pero ya le vamos a dar la oportunidad entonces al doctor Velázquez para que pueda preguntar lo que usted desee al testigo de la defensa, así que adelante. Bueno, yo antes de hacerle la pregunta quiero aclarar que aquí se han dicho unas mentiras. Yo jamás dije en mi intervención que yo me regía por la Biblia. Jamás dije que nos oponíamos por el tema espiritual. Pero ahora le hago una pregunta aquí al testigo. Dígame en qué artículo de la Constitución habla de los gustos sexuales u orientaciones sexuales de los colombianos. En el artículo 13 de la Constitución Política. ¿En el artículo qué? 13 de la Constitución. En el artículo 13 de la Constitución no habla de orientación sexual. En el artículo 13, usted es abogado, en el artículo 13 de la Constitución habla de sexo y no habla de orientación sexual. La orientación sexual fue introducida en la ley 1482 por el Grupo Mira. Luego, no es cierto lo que usted está diciendo. Es cierto, y creo que tengo derecho, porque yo considero, a diferencia suya, que la jurisprudencia constitucional forma parte integrante de la Constitución política de Colombia. Una cosa es el y dicho de la desde Corte. el año 95, la Corte Constitucional ha considerado que la orientación sexual forma parte de uno de los criterios por vía de los cuales está prohibida la discriminación en Colombia, como lo está la edad, como lo está la condición de discapacidad, como lo está la condición de embarazo, como lo está la condición de salud. Segunda pregunta, ¿usted reconoce el artículo 27 del Código Civil que dice que no se puede desatender el tenor literal de la norma sobre pretexto de ir a consultar su espíritu? ¿Lo reconoce o no lo reconoce? Claro, está vigente, pero no estoy de acuerdo con esa forma de interpretar que forma parte de visiones pasadas de moda en el siglo XIX. Lo que quiera. Entonces, lo primero que hay que hacer es modificar la Constitución y la estructura social de Colombia. Pero Yo no a través parto de del una simple reconocimiento de una institución reconocida por el artículo 241 de la Constitución, que es la Corte Constitucional, que usted parece no reconocer. ¿Hay algún artículo en la Constitución que diga perentoriamente que Colombia es un Estado laico? Sí, es un Estado que no está consagrado a ninguna religión en particular. Y segundo, hay un principio que declara la igualdad de todas las religiones. ¿Usted se ha sentido discriminado? Claro que sí. Pero usted tuvo derecho a la educación y nadie Pero lo rechazó. Doctor Velázquez, yo creo que usted, que nunca ha sido discriminado tal vez, le queda muy difícil hablar de eso.
La discriminación no se da solamente en el acceso a la educación. Usted no sabe las formas de discriminación más cotidianas. La gente que se voltea en la calle, la gente que hace malas caras, el vecino que no quiere vivir contra usted. Y no estoy diciendo que eso me haya pasado a mí personalmente, pero tratar de hablar de la vida de los otros, de aquel que tiene que soportar al vecino que quiere que usted se vaya de su conjunto residencial por el mero hecho de que es homosexual. Creo que esas son formas de discriminación mucho más violentas que la negativa clara de que a la gente la siguen discriminando. Mi situación personal no es relevante en este debate. Estoy hablando de la situación de más de una cantidad de colombianos que no pueden revelar su orientación sexual por riesgo a que los boten de su trabajo, por riesgo a no poder educarse, por riesgo a no poder acceder a una vivienda. Si tiene una pregunta más, voy a preguntar más. Y si no, acabamos el segmento de la defensa. Muchas gracias a los dos, también a la doctora Lozano. Voten en www.veredicto.tv y regresamos en instantes. Regresamos a Veredicto. Ya hemos estado hablando sobre los derechos que tienen las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI, de que se legisle específicamente para protegerlos a ellos en circunstancias específicas. Ustedes ya escucharon los argumentos y los testigos que trajeron cada una de nuestras partes, el fiscal y la defensora, y ahora van a escuchar sus alegatos de conclusión para que acaben de tomar una decisión. Y empezamos con el doctor Víctor Velázquez, que ha sido nuestro fiscal esta noche, para que brevemente usted concluya toda la argumentación, por favor. Bien. La Fiscalía se mantiene en el tema de que el Congreso no debe legislar sobre esta temática. Sí, señor. Y no debe legislar sobre esta temática porque es que la Carta es la que guía al Congreso. No solamente al Congreso, sino a las Cortes y al señor fiscal y al procurador. Luego, el mandato es cumplir la Constitución política. La Constitución política no habla de gustos sexuales, no habla de orientación sexual, habla de sexo y de género, pero no habla de orientación sexual. Si bien es cierto que la Constitución política habla de que es necesario proteger, todos los colombianos estamos protegidos. Aquí el testigo vino a decir que han sido golpeados, para eso está el Código Penal, hay un maltrato, hay unas lesiones personales, están protegidos. Ha dicho que hay homicidios, pues para eso está el Código Penal. La vida de los colombianos es igual para todos y la autoridad tiene que proteger a todos los ciudadanos en su vida, honra y bienes. No le veo ninguna diferencia, todos estamos protegidos. 3, han dicho aquí, la defensa ha dicho que esto es un proyecto de vida. Yo no le veo que sea proyecto de vida, porque no se desarrolla, no progresa el ser humano. Con todo el respeto, sin ánimo de ofender, yo personalmente creo que esto aminora la personalidad del ser humano, porque no lo proyecta al futuro. Yo he dicho que debemos cumplir la Constitución, pero la Constitución habla de Dios. El Estado colombiano, aquí dijo la defensa y lo dijo el testigo, era un Estado laico. Mienten. La Constitución habla de Dios. Si la Constitución habla de Dios y la Corte anterior a la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, y ahora la Corte Constitucional en sus primeras decisiones, dijo que cualquier proyecto de ley que viole el preámbulo de la Constitución es inconstitucional, todo lo que ha hecho la Corte Constitucional, con todo el respeto, ha sido inconstitucional. Bien, señor fiscal, muchas gracias. Es su oportunidad, doctora Lozano. La igualdad es una causa de todos los colombianos, no es solo de la comunidad homosexual. Gana la sociedad si todos tenemos los mismos derechos. Así como cumplimos los mismos deberes, debemos tener el acceso y la garantía del Estado, de la protección de nuestras familias, que son diversas, que son variadas, que la abuela crió a muchos niños, que el tío crió a muchos sobrinos. Las parejas del mismo sexo también somos familia y merecemos la misma protección que se deriva del contrato civil de matrimonio. Nosotros respetamos la libertad de credos, profesamos algunos, muchos de nosotros, y queremos que todos los colombianos puedan tener ese derecho a elegir su credo y otros también a elegir su estado civil o la protección de su familia, que no esté a merced de la interpretación de un juez o de un notario manipulado o amedrentado por algún otro funcionario como el procurador o por sus creencias y prejuicios. Trabajaré por una educación libre de homofobia y por construir la igualdad.
La igualdad es imparable. Hubo muchos obstáculos consiguiendo los derechos de las mujeres, los derechos civiles, de los negros. Seguimos adelante porque gana la sociedad con que Colombia sea más justa y más igual. Hay que ponerse en los zapatos del otro y eso es lo que invito a la comunidad esta noche, a que pensemos en los demás. Nadie pierde un derecho si otro puede tener la garantía del Estado. Bueno, muchas gracias, señora defensora. Las partes ya no van a hablar más. Ahora ustedes son los que tienen la última palabra. Van a votar a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán las casillas para apoyar al fiscal y a la defensora. Regresamos en instantes con su veredicto. Regresamos con ustedes. Hemos estado debatiendo esta noche si el Congreso debería legislar especialmente para la comunidad LGBTI. Ustedes ya votaron, tomaron una decisión. Este fue su veredicto. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, doctor Víctor Velázquez, con un 77%. La defensa, doctora Angélica Lozano, obtuvo un 23%. Doctor Víctor Velázquez, usted fue nuestro fiscal esta noche y la gente votó por usted. ¿Qué opina? Primero, doy gracias a Dios y segundo, doy gracias a todo el pueblo colombiano porque se ha demostrado cómo la sociedad colombiana, así la traten de arcaica, retrógrada, sigue defendiendo unos valores y unos principios que son connaturales a los colombianos. Bien, muchas gracias a nuestras partes, a los testigos que estuvieron acompañándolos en sus argumentos, a ustedes que nos acompañaron, que dieron sus opiniones en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter, @veredictonTC, y también participaron en su veredicto. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés nacional para que ustedes nos dicten su veredicto. Buenas noches.